Venga, pues vamos a por estudio de funciones. Os voy a pedir que hagáis los apuntes, os podría dar unos directamente, pero ¿qué es lo que pasa si os los doy? Que como creéis que ya tenéis los apuntes ahí, no se prestan tanta atención, ¿de acuerdo? Y no estamos al loro. Entonces vamos a apuntar todo, absolutamente todo lo que necesitamos, ¿vale? Cuando nosotros hacíamos un estudio de funciones hasta ahora, ¿de acuerdo? En cursos inferiores, ¿qué es lo que hacíamos? Nos daban una gráfica y nosotros decíamos, pues tiene un máximo en este punto, aquí es continuo, aquí es discontinuo, aquí es positivo, aquí crece, aquí decrece, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, pero nos van a dar una expresión algebraica, ¿vale? Nos van a dar la expresión de una función, ¿vale? Estas funciones ya sabéis que hay distintos tipos porque sí que las habéis estudiado y pueden ser de distintos tipos. Ahora vamos a ver qué ocurre con cada uno de esos tipos. Cuando hacemos un estudio de funciones completo, como vais a hacer en segundo de bachillerato, en el BAUSO os van a pedir un trocito, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un estudio de funciones completo tenemos que seguir los siguientes pasos. Punto 1. Vamos a calcular el dominio. Ahora hablamos, o recordamos, porque lo hablamos el otro día, cómo se calcula el dominio de cada función. Punto 2. Vamos a estudiar el recorrido. El recorrido yo siempre os recomiendo que lo dejéis para el final. Ahora os voy a contar por qué. Punto 3. Vamos a estudiar los puntos de corte. Otra cosa que vosotros deberíais saber hacer. Con el eje X y con el eje Y. Ahora veremos si alguien se acuerda. Punto 4. Vamos a estudiar las asíntotas. Para estudiar asíntotas vamos a hacer uso de los límites, ¿vale? ¿Qué asíntotas tenemos? Tenemos asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. Las dos primeras vamos a utilizar límites. La tercera os voy a contar un truco buenísimo para hacerlo. Si no os dejan utilizarlo en clase, pues hacéis el que os dejen, ¿de acuerdo? Pero si os dejan utilizar eso en clase, es fantástico. Punto 5. Vamos a estudiar la monotonía. La monotonía son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, ¿vale? Recordad que eso es la monotonía. 6. Vamos a estudiar máximos y mínimos de esa función. 7. Vamos a estudiar la curvatura de la función. ¿Qué quiere decir curvatura? Zonas en las que la función es cóncava o convexa. Vamos a estudiar los puntos de inflexión, que es el punto donde una función pasa de ser cóncava a convexa o viceversa, convexa a cóncava. Vamos a estudiar la simetría, otra cosa que ya deberíais saber hacer. Vamos a ver si esa función es periódica, cosa que simplemente nace de la observación, no necesitamos hacer nada matemático. Y en el punto 11 vamos a hacer su gráfica. Suena como que hay que hacer 200.000 cosas, pero realmente todas estas cosas siempre se hacen igual, se siguen unos pasos y a tomar por culo. ¿Por qué estudiamos esto en este momento? Porque vamos a hacer uso de las derivadas en dos momentos. Vamos a hacer uso de la primera derivada cuando nosotros hablemos de monotonía, máximos y mínimos. Primera derivada y ahora vemos qué es lo que hacemos. Vamos a hacer uso de la segunda derivada. ¿Qué será la segunda derivada? La segunda derivada es hacer la derivada de la derivada. Yo tengo una función, tengo una expresión, ¿verdad? Hago su derivada y a continuación hago la segunda derivada. A ver, os quedáis como un poco extrañados. Si f de x es igual a 6x cubo más 2x cuadrado más 1, su primera derivada será igual a 18x cuadrado más 4x, ¿verdad? Y su segunda derivada, que se denota con dos comillas, será igual a 36x más 4. Visualizamos esto, hacemos la derivada de la derivada. No tiene mayor dificultad, ¿vale? De hecho, pues cada vez es más sencillo hacer una derivada porque va siendo más simple en la mayoría de funciones, no en todas. Perfecto, así que vamos a hacer la segunda derivada para estudiar curvatura y puntos de inflexión. Si recordáis, lo primero que vimos en estas sesiones fue el trabajo con los límites. Así que los límites, ¿dónde los vamos a utilizar? Para hacer asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Lo demás son operaciones o cosas que debemos saber que son muy sencillas. Muy sencillas, o sea, todo es sencillo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Organización y establecer todo siempre al mismo orden. Saber derivar correctamente y listo, porque lo demás es una bobada. ¿De acuerdo? Súper sencillo.
punto 1. Dominio de funciones. Lo hemos hablado un día. A ver si os acordáis. Sabíais que las funciones tienen distinto dominio simplemente dependiendo del tipo del que son. No tengo que hacer ningún análisis matemático de esto, ¿vale? Entonces, en el punto 1, en el dominio, recordad que tenemos funciones polinómicas y raíces cúbicas. ¿Cuál era el dominio de estas funciones? Bueno, raíces impares vamos a poner, porque cualquier impar valdría. Raíces de índice impar. ¿Cuál era el dominio de esto que lo hablamos un día? Lo hablamos el día anterior con continuidad. R. Muchas gracias. Siguiente. Funciones racionales. Recordad que una función racional es aquella que tiene x en el denominador. ¿Cuál era el dominio? Todo R menos los valores que anulan el denominador. Ejemplo, ¿qué valores anulan el denominador de arriba lo que sea x más 5 partido 3x más 9? ¿Cómo sé qué valores anulan el denominador? Igualando el denominador a 0. Si anulan el denominador quiere decir que el denominador es 0, ¿verdad? Igualo el denominador a 0, digo que 3x es igual a menos 9, punto y coma, por lo tanto x es igual a menos 9 partido 3, menos 3. ¿Cómo expreso este dominio? Pues digo, todos los reales menos el menos 3. Ese sería dominio de f de x, 2 puntos. ¿Vale? Hay gente que pone para todo x perteneciente a los reales menos el menos 3. Si os lo ponen así, lo ponéis así, ¿vale? Las dos cosas significan lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Perfecto. Continuamos, que se os olvidan las cosas de un día para otro. Raíces de índice par. ¿Cuál es el dominio en las raíces de índice par? ¿Alguien se acuerda? Lo que no haga 0, lo de dentro de la raíz. Efectivamente. Lo que haga que... No, no exactamente. Nosotros sabemos que una raíz de índice par solo existe cuando el radicando lo que tenemos dentro es positivo, ¿verdad? No existe la raíz de menos 4, ¿verdad? Así que aquí tendré n. ¿Qué es lo que tengo que hacer? N mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Imaginaos que tenéis raíz en azul. Imaginaos que tenéis raíz de x más 5. ¿Cuál es el dominio? Pues el dominio obligo a que sean los positivos. X más 5 mayor a 0. Por lo tanto, x mayor o igual a menos 5. ¿Cuál será el dominio? Dominio de f de x, 2 puntos. Si son las x mayores o iguales o menos 5, es que es de menos 5 a infinito. Con el infinito siempre paréntesis. Y aquí, como tengo mayor o igual, corchete. ¿Estamos de acuerdo? Con el mayor igual, menor igual, corchete. Con el mayor y menor, paréntesis. ¿Vale? Este es el punto 1. Solo hay que saberlo, como mucho hacer una mierda de inecuación. ¿De acuerdo? Perfecto. Siguientes con las que vamos a trabajar. Logarítmicas. Dentro de logarítmicas. Dentro de logarítmicas incluimos las de logaritmo neperiano, también es un logaritmo. ¿De acuerdo? Las logarítmicas son muy similares a estas. Cuando yo tengo logaritmo en base a de n, ¿qué es lo que necesito para que exista el dominio? El dominio de un número el logaritmo, perdón, de un número negativo no existe. El logaritmo de 0 tampoco existe, es menos infinito, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que necesito? Que esta n sea mayor a 0. Si nos dice logaritmo en base a de x cuadrado menos x menos 6. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que digo? X menos 6 mayor a 0, x mayor a 6. De forma que, ¿cuál es el dominio de f de x? Si tiene que ser para las x mayores a 6. De 6 a infinito. Infinito con paréntesis, como solo tengo mayor, paréntesis. Así que como veis, estas dos, esta y esta, se hacen de la misma manera, pero una de ellas, la de las raíces, con mayor o igual, y la de los logaritmos con mayor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Perfecto. Esto es lo que necesitamos saber de momento para hacer dominios, ¿de acuerdo? No vamos a hacer trigonométricas, aunque su dominio es todo de R y punto.
es todo R y punto, ¿de acuerdo? Pero no las vamos a poner porque este año no las vais a hacer, ¿vale? Tampoco vamos a ver cosas de segundo y a calentarnos. Pero el dominio es todo R, ¿vale? Menos de la tangente, que tiene sucesivas asíntotas, ¿vale? De seno y coseno es todo R, ¿vale? Perfecto. Visto el punto 1. A mí me dan una función y en el punto 1 estudio su dominio, que lo voy a sacar de aquí, ¿vale? En el punto 2 voy a estudiar su recorrido. Muchas veces no nos lo piden, ¿vale? Si no nos lo piden, si nuestros profesores no lo hacen, no lo hacemos. Métodos para hacer el recorrido. El recorrido de la función, ponemos recorrido de f de x, es igual al dominio de la función inversa. No solemos hacerlo así porque se convierte muy pesado. Nadie, de hecho, lo hace así. Pero nosotros podemos calcular la función inversa. No sé si os acordáis, eso sí que lo hicisteis el año pasado, ¿verdad? Función inversa, ¿sí? Cambiábamos las x por las y y despejábamos las... ¿Os acordáis? Y despejábamos, ¿no? Vosotros tenéis una función y es igual a 3x más 5. Punto 1. ¿Qué es lo que hacíamos? X es igual a 3y más 5. ¿Os acordáis? Cambiábamos las x por las y y ahora despejábamos la y. Y es igual a x menos 5 partido 3. Esto era f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x es igual a x menos 5 partido 3. ¿Vale? Y ahora estudiamos el dominio de esta función. Es decir, el recorrido de una función es igual al dominio de su inversa. No me interesa. Pero bueno, ya lo sabéis, ¿vale? No era más que hacer, que eso es de cuarto. Más que hacer su inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el consejo que os doy? Espero a representarla. Como yo en el punto 11 o punto 10, depende de quién os lo cuente, hay gente que no habla de la periodicidad y punto. Porque solo son periódicas las funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces hay gente que lo valora. En el punto 10 o en el punto 11, cuando hablamos de gráfica de una función, ¿vale? Lo observo y digo, ¿esta función de dónde a dónde va? De menos 3 a infinito, pues ya lo pongo y no me hace falta estar haciendo ningún tipo de operación, porque no me lo exigen. Lo que os digo siempre, si os lo exigen, pues obviamente lo hacéis. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? No hemos tenido que hacer nada matemático. ¿Vale? Fenomenal. ¿Qué es lo siguiente que teníamos que hacer? Puntos de corte. ¿De acuerdo? Vamos a hacer puntos de corte. Vamos a hacer asíntotas y os dejo, hacemos algún ejemplo. Siguiente que tenemos que hacer son puntos de corte. Por favor, decirme a alguien cómo calculamos los puntos de corte de una función. Muy bien. Efectivamente, puntos de corte. Los puntos de corte lo vamos a estudiar con el eje X y con el eje Y. Nosotros, por lógica, entendemos que cuando una función, vamos a poner esa función, cualquiera, cuando una función efectivamente corta el eje X, ¿cuánto vale la Y en ese punto? 0. Cuando una función corta el eje X, la Y vale 0, ¿verdad? No está ni por arriba del eje Y, ni por arriba del eje X, ni por debajo del eje X. Por lo tanto, esto es 0, esto será 1, esto será 2, esto será 3. Así que para calcular el punto de corte con el eje X, sustituyo la Y por 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el punto de corte con el eje Y? Sustituir la X por 0. ¿Vale? Esto es infantil totalmente, pero yo os lo tengo que contar. Nos dan una función f de x o y es igual a 3x más 5. Creo que es la misma que puse antes. Punto de corte con el eje x, 3x más 5 igual a y, igual a 0. ¿De acuerdo? Me despejo, menos 5 tercios. Perfecto, ese será el punto de corte con el eje x. ¿De acuerdo? Punto de corte con el eje y, ¿qué es lo que hago? Sustituir la x por 0. Si yo tengo mi función f de x, 3x más 5, punto y coma, sustituyo la x por 0. Y digo 3 por 0 más 5, o pongo y es igual, o f de x es igual a 3 por 0 más 5, 0 más 5, 5. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el punto de corte que sale de aquí del eje x? Pues si he dicho que la y es 0, la y ya sé que va a ser 0. Aquí, si he dicho que la x es 0, la x ya sé que va a ser 0, ¿verdad? ¿Cuál será el otro? El que he calculado. Menos 5 tercios o menos 5. 5, perdón. O 5. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Puntos de corte con el eje X y con el eje Y.
¿vale? No os he dejado copiarlo, pero ahora os dejo copiarlo. Vamos a por lo nuevo, digamos. Esto debería ser un poco recordatorio. Lo siguiente que tenemos que hacer son las asíntotas. Punto 4. Ahora os dejo copiar todo lo que necesitéis. Vamos a hablar de asíntotas. ¿Qué son las asíntotas de una función? Pues son rectas imaginarias a las cuales tiende una función. No recuerdo si hablamos algo de esto. Una función puede tener asíntotas verticales, que serían de este modo. Una función puede tener asíntotas horizontales, que serían de este modo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería esta función? Pues esta función podría ser así, por ejemplo. ¿Vale? Sí, cuando hablamos límites hablamos de asíntotas. Ahora lo recuerdo, ¿de acuerdo? ¿De qué es lo que no hablamos? De asíntotas oblicuas, porque eso no lo calculábamos directamente con las indeterminaciones. ¿Cómo es una asíntota oblicua? Pues una asíntota oblicua tiene este aspecto. Una asíntota oblicua nunca trabaja con asíntotas horizontales. Si hay asíntota horizontal, no va a haber asíntota oblicua. Si hay asíntota oblicua, no va a haber asíntota horizontal. Lo que sí que puede haber es asíntota vertical. De hecho, suelen ir unidas, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería esta función? Pues esta función puede ser así, aunque también podría ser así. Tendremos que ver dónde está esa función. ¿De acuerdo? Esto sería una asíntota oblicua. Ese es el aspecto, esa es la pinta que tienen. ¿De acuerdo? Pero no nos interesa la pinta, nos interesa cómo calcularlas. Y siempre se hacen de la misma manera y es una gilipollez. Muy sencillo y se tardan segundos en hacer. Yo siempre empiezo estudiando las asíntotas verticales. Para estudiar una asíntota vertical yo voy a tener que hacer el límite, vamos a escribirlo un poco mejor, de f de x, para que no haya confusión, cuando x tiende a los valores que anulan el dominio. A los valores, como regla general suelo poner esto, que anulan el denominador. ¿Vale? Fijaos en esto. Nosotros donde hicimos, aquí, vamos a poner aquí dominio para saber qué es esto. ¿Dónde teníamos un denominador? Aquí. X más 5 partido 3x más 9. Vamos a hacer eso. F de x o y es igual a x más 5 partido 3x más 9. ¿Vale? Estudiamos esta función, ya habríamos estudiado su dominio, así que ya sabemos que el denominador se anula en x igual a menos 3, ¿verdad? Así que vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Menos 3 más 5 es 2. 3 por menos 3 menos 9 más 9 es 0. Os dais cuenta que tenemos una indeterminación del tipo k partido 0, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya sé que es o más o menos infinito. Lo vimos en indeterminaciones. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que hacíamos cuando teníamos k partido 0? ¿Qué hacíamos ahora? Tenéis 10 segundos para encontrarlo. 9, 8, 7, 6. Gracias, muy bien, Natalia. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Recordad qué es lo que ocurría aquí. Si yo tengo una función como esa que se anula en el menos 3, ya sé que tiende a infinito o a menos infinito, no sé a dónde. Yo lo que necesito saber es si tiende a infinito por la derecha y a menos infinito por la izquierda, o si tiende a infinito por la derecha y a menos infinito, por la izquierda y a infinito por la derecha, o si tiende por los dos lados a más infinito, o si tiende por los dos lados a menos infinito. Eso es lo que necesito saber, pero yo ya sé que tiene una asíntota vertical en los valores que anulan el denominador. ¿Estamos de acuerdo en esto? Recordad cómo lo estudiábamos. ¿Qué es lo que hacíamos? Arriba nos daba un número positivo, me da igual cuál. ¿De acuerdo? Porque esto era un número positivo. Me da igual que sea 1,9 o 2,1. Es un número positivo. Y abajo, ¿qué es lo que hacía? Menos 3 por la izquierda. Menos 3 por la izquierda es menos 3,1, por ejemplo, ¿verdad? Esto será, aquí cojo el menos 3,1 y aquí cojo el menos 2,9. ¿Estamos de acuerdo en eso? Menos 3,1 por 3
es menos 9,1, por ejemplo. Más 9 me queda negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por la derecha, menos 2,9. Menos 2,9 por 3 es un poco menos de 9. ¿Verdad? Si le sumo 9, me queda positivo. Así que más entre menos, menos infinito. Más entre más, más infinito. De aquí acabamos de deducir que por la izquierda tiende a menos infinito. Por la derecha tiende a más infinito. Así que ya empiezo a saber un poco cómo es mi función. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Sí? No hemos hecho más que calcular la indeterminación que ya sabíamos o debíamos saber que era k partido 0, ¿de acuerdo? Pero aplicada a un ejercicio real, aplicada en un punto que no me digan, oye, cuando tienda a menos 3, no, tengo que sacar yo, tengo que obtener yo ese menos 3. ¿Cómo obtengo ese menos 3? Haciendo que el denominador sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Estos son asíntotas verticales, ¿vale? Esta función tendrá asíntota vertical, polinómica. Asíntota polinómica. No, la polinómica, que si tendrá asíntota vertical. ¿Cómo hemos dicho que calculamos las asíntotas verticales? Haciendo el límite de f de x cuando x tiende a los valores que anulan el denominador. ¿Tiene denominador? No va a tener asíntota vertical. ¿De acuerdo? ¿Una raíz tiene denominador? No va a tener asíntota vertical. Y aquí viene el pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta. Primer pequeño detalle, porque todo lo demás es una gilipollez, como podéis ver. Lo que sí que hay que ser es metódico y hacer 20, 25, 30 funciones, que menos, no 3, ir al examen. Las logarítmicas sí que tienen asíntota vertical, ¿vale? Pero es muy fácil de calcular. Asíntota. Bueno, vamos a poner AV en logarítmicas. ¿Alguien sabe cómo es el dibujo de una logarítmica? Una logarítmica es así. Las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical en el primer punto de su dominio. Así de fácil. Y se lo digo teóricamente. No hace falta hacer ningún tipo de estudio. ¿De acuerdo? Fijaos, teníamos aquí una función que era logaritmo en base lo que sea de x menos 6. ¿Dónde va a tener una asíntota vertical esta función? Ahí. Punto. ¿Estamos? Claro, yo sé que son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Vale? Pero claro, es que hay que saber que una logarítmica tiene este tipo de forma, ¿de acuerdo? Su forma es esa. Así que lo ponemos aquí, primer punto de su dominio. Venga, creo que tenemos suficiente como para que dediquemos 3 o 4 minutos a copiarlo. Os iba a explicar todas las asíntotas, pero si no, a lo mejor os dormís. Así que, antes de que os durmáis, esto. ¿Vale? Paramos el vídeo. Perfecto. Asíntotas horizontales. Os cuento los 3 tipos de asíntotas y ya practicamos. Asíntotas horizontales. Igual que hacíamos antes, vamos a trabajar con un límite, ya lo vimos, ¿verdad? En este caso, ¿cómo va a ser el límite? Límite de f de x cuando x tiende a más infinito, para empezar, ¿vale? Es cierto que también lo podemos hacer a menos infinito. Algunas funciones, ¿de acuerdo? Hacia la derecha tienen asíntota horizontal y hacia la izquierda no. Lo cual es interesante, ¿de acuerdo? Sería difícil que os imaginarais una de ese tipo. Así que vamos a hacer asíntotas horizontales, límite de f de x cuando x tiende a infinito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De nuevo, vamos a ver qué tipos de funciones tenemos. Y de nuevo vamos a volver al tema de las indeterminaciones, generalmente a las indeterminaciones del tipo infinito partido infinito, ¿vale? Cuando yo hago el límite cuando x tiende a infinito de una función polinómica, las funciones polinómicas no existe asíntota horizontal. ¿Por qué? A mí me dan esta función, f de x, no existe.
3x cuadrado más 5x más 1. Si yo hago el límite cuando x tiende a infinito, ¿qué me quedaría? 3 por infinito al cuadrado más 5 por infinito más 1. ¿Esto qué es? Infinito. Yo no puedo representar el infinito. De aquí deducimos que cuando yo hago el límite de f de x cuando x tiende a infinito, lo que me tiene que dar es un número. Ese número que será el lugar donde se encuentra la asíntota horizontal. Ejemplos. Así que esto directamente borramos. ¿Dónde vamos a estudiar asíntotas horizontales? En las funciones racionales. Por ejemplo, nos dicen f de x es igual a 3x partido 3x cuadrado, vamos a poner, partido x más 1. ¿Qué es lo que hago? Cuando me encuentre en mi punto de estudiar las asíntotas horizontales, diré, voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito y me saldrá 3. Ya sabéis que me parece muy feo el tema de poner infinitos y sustituir los infinitos. Es mejor que lo hagamos de cabeza, ¿de acuerdo? Pero bueno, para la explicación lo ponemos. Y si lo queréis poner, lo ponéis, que tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Así que esto que nos da 3 por infinito al cuadrado es infinito, infinito más 1 es infinito. Esto sabemos que es una indeterminación. ¿Alguien me dice cómo se resolvían las indeterminaciones del tipo infinito partido infinito sin mirar? Comparando. Es el primer tipo. Es importante que intentemos sacar una fotografía mental de nuestros apuntes. Teníamos infinito partido infinito, infinito menos infinito, las que eran 0 partido 0 y después vimos un elevado a infinito. Si visualizamos de esa manera vemos un poco cómo estaba organizado. Efectivamente las de infinito partido infinito se hacían comparando. Os recuerdo que si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, la indeterminación nos saldrá infinito, más o menos infinito. Si el grado del numerador es menor al grado del denominador, nos saldrá 0. Y si el grado del numerador es igual al grado del denominador, tendré que dividir el coeficiente principal del numerador entre el coeficiente principal del denominador. ¿De acuerdo? Vamos a nuestro caso particular, que es este. Cuando nosotros tenemos 3x cuadrado partido x más 1, hago todo el cambio, ya os digo que esto no haría falta hacerlo, ponéis infinito partido infinito, que es una indeterminación, ¿de acuerdo? Y a continuación decís el límite cuando x tiende a infinito, ¿cuál tiene mayor grado? El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto tiende a infinito, así que no existe asíntota horizontal, porque una asíntota horizontal en el infinito yo no la puedo representar. Necesito que me dé un número. ¿Cuáles me van a dar un número? Ya hemos visto que cuando el grado del numerador sea mayor al grado del denominador, no vamos a tener asíntota horizontal. ¿Os dais cuenta? Porque aquí, ¿qué nos va a salir? Infinito. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Otro ejemplo. Nos dicen, calcula la asíntota horizontal de f de x es igual a 3x partido x cuadrado más 1. Cambiamos los signos. Le decimos que es infinito partido infinito y que es una indeterminación. Eso sí que hace falta decirlo. Punto y coma. Límite de límite cuando x tiende a infinito, ¿vale? Lo he puesto directamente. De esta función. Iba a poner la función y luego el límite, pero lo puse directamente. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a ¿qué? Grado del numerador 1, grado del denominador 2. Por lo tanto, esto que nos da 0. Ahí es donde se encuentra nuestra asíntota horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos, si la representamos, nosotros representaríamos en el 0 una asíntota horizontal. ¿Esta tendría asíntota vertical? ¿Y dónde? ¿Hay algún valor que anule el denominador? No. No existe la raíz de menos 1. ¿De acuerdo? Así que no tendría asíntota vertical. ¿Os dais cuenta? Si aquí hubiera un menos, sí, en más raíz de 1 y en menos raíz de 1. ¿De acuerdo? De hecho, si queréis lo ponemos. Vamos a poner aquí un menos 1. Así que sería x cuadrado igual a 1. Así que sería más menos raíz de 1. x1 menos raíz de 1. x2 raíz de 1. Y lo representaría. Representaría estas dos. ¿Dónde? Pues un poco donde me dé la gana. Menos raíz de 1
más raíz de 1. Queda un poco feo porque es menos 1 y más 1, ¿verdad? Así que fuera y fuera. Menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, estas funciones suelen ser de este tipo. Viene una por aquí, otra por aquí y esta viene así, por ejemplo. ¿Vale? Un poco rara, ¿verdad? Nunca habéis visto una función así. Esta de aquí puede venir por abajo. ¿Vale? Como ya tendríamos los puntos de corte, sería fácil. Y a continuación, como tenemos que estudiar crecimiento y decrecimiento, sería más fácil. También estas pueden hacer así. ¿Vale? Venir la otra por aquí. Acostumbraros a que eso puede pasar. ¿Vale? A lo mejor os llama la atención esto. Y no sois conscientes de que una asíntota sí puede ser cruzada por una función. ¿Vale? Tendemos a pensar, no, es que la función cortaba mi asíntota. No, una asíntota es una recta a la cual tiende nuestra función. Yo puedo tener una asíntota aquí y que la función sea así. Venga por aquí, sí, por ejemplo, venga por aquí y ahí tienda. ¿De acuerdo? Pero sí puede cortarla, no tiene por qué ir por cojones por aquí y no cortarla. Puede cortarla en este punto, ¿de acuerdo? Pero ahí sí que tiende a nuestra asíntota. ¿Vale? Que tendemos a pensar eso, que no puede cortarla, ¿vale? Tenemos esa idea, ¿vale? ¿Entendemos esto? Entendemos cómo se calculan, ¿verdad? Indeterminaciones del tipo partido infinito, infinito partido infinito, que sabemos hacerlas, ¿vale? Perfecto. Os cuento el último tipo. Puedes ir al baño, venga. Te esperamos. Venga, pues id copiando esto si queréis. Existen dos métodos para hacer asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas. Dos métodos para hacerlo. Si os lo permiten, yo os voy a explicar obviamente el método mejor y más rápido, ¿vale? Si os lo permiten, lo utilizáis. Si no, ya hablaremos del otro método, que tenemos que hacer un par de límites distintos, calcular. Tenemos una fórmula, que es la fórmula de cualquier recta, y es igual a mx más n, ¿de acuerdo? Una de ellas es el límite de f de x partido x, y el otro es el límite de f de x, mx menos x. Pero bueno, es un rollo hacerlo de esa manera. Así que yo os lo voy a explicar del método que más me gusta, lógicamente. Y el más rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que hacer una división. Vamos a tener que hacer una división de polinomios. Generalmente va a ser muy sencilla. Siempre va a ser muy sencilla. No eran como esas divisiones tan largas que nos ponían en tercero o en cuarto, ¿de acuerdo? Sobre todo en tercero. ¿Vale? Va a ser muy sencillo. Acordaros de una cosa. Nosotros decíamos que en este caso no teníamos asíntota horizontal, ¿verdad? Cuando el grado del numerador era mayor al grado del denominador, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Por otro lado decíamos que cuando teníamos asíntota horizontal no teníamos oblicua, que nunca coincidían, ¿verdad? Así que en estos dos casos yo voy a tener asíntota horizontal, por lo tanto no voy a tener asíntota oblicua. En este caso, ¿qué es lo que tendré? Una asíntota oblicua. En todos los casos, no. Yo voy a tener asíntota oblicua, tendré asíntota oblicua cuando el grado del numerador sea una vez mayor al grado del denominador. Es decir, x cuadrado y x cubo y x cuadrado, x cuarta y x cubo. En esos casos, más o menos lo que sea, ¿de acuerdo? En esos casos siempre tendré asíntota oblicua. ¿Por qué ocurre esto? La asíntota oblicua, como todas las asíntotas, es una recta. Si yo necesito que al dividir el numerador entre el denominador me dé una recta, nosotros sabemos que el grado de las rectas es x elevado a 1, ¿verdad? Si fuera x al cuadrado tendría una parábola, ¿sí? Si fuera x al cubo tendría algo así. Eso no puede ser una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua es así, es así, es así, pues así.
¿Estamos de acuerdo? Así que, como truco principal para ver rápidamente si existe una asíntota oblicua, lo que voy a hacer es conocer que existirá asíntota oblicua cuando el grado del numerador sea una vez mayor al grado del denominador, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer una división de polinomios, ¿vale? Si alguien nos obliga a hacerlo por otro método, ya veréis que es mucho más pesado. No es difícil, pero tardas muchísimo más que en hacerlo. Sí, ya ves los grados, pero aunque puede que no te dejen utilizar este método. Pero sí, los grados tú los tienes que ver obligatoriamente. No, pero hay que decirle la ecuación de la asíntota, porque tú al final del todo, el último punto, el punto 11, es representar la función. Y para representar la función, tienes que representar la asíntota. ¿Vale? Entonces necesitas saber cuál es esa asíntota. Si os fijáis, bueno, no os fijéis en nada, lo copio yo aquí. 2x cubo partido x cuadrado menos 4. Ahora hacemos este ejercicio completo. Estos tres ejercicios los tenemos que hacer completos. Lo que no hagáis aquí tenéis que hacerlo en casa. Asíntota vertical, horizontal, oblicua y representación. ¿Vale? Ya sabéis que para la asíntota vertical lo primero es calcular el dominio. ¿Vale? Así que habrá que hacerlo. Me dan esta función y me piden calcular su asíntota oblicua. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos 2x cubo entre x cuadrado menos 4. Sabemos que aquí nos va a salir una recta. ¿Por qué? Porque este grado es mayor a este. Así que sí sé que existe asíntota oblicua. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? 2x cubo entre x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. ¿Qué es lo que hacía ahora? 2x por menos 4 y lo pongo aquí. 2x por menos 4 menos 8x. Y lo cambio de signo. 2x por x cuadrado, 2x cubo. Y lo cambio de signo. Opero y aquí me queda un 8x, el cual me da igual también. Esta es la ecuación de la asíntota oblicua. Vamos a hacer a ver si tenemos otro un poco más largo. Siguiente. 2x cuadrado más 1 partido x cuadrado más 1. Esto no os lo voy a dejar copiar porque es parte de los ejercicios. 2x cuadrado más 1, así que estás al loro. Partido x cuadrado menos 1. Dividimos 2x cuadrado. Cuando no tengo x dejo un espacio. ¿Os dais cuenta? O pongo una rayita. Y aquí el 1. ¿Qué perra eres? X cuadrado menos 1. ¿Esto tiene asíntota oblicua? No. ¿Os dais cuenta? Cuando yo divido esto entre esto, ¿qué me sale? Bueno, 2 en este caso. Vale, cuando yo divido esto entre esto, me sale 2. ¿Ese 2 qué será? La asíntota horizontal. ¿Os dais cuenta? Si yo divido por Ruffini y me sale... ¿Os dais cuenta que esto tendría asíntota horizontal? Yo hago límite de f de x cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Como los grados son iguales, ¿qué hacía? Divido el grado del numerador entre el del denominador, me sale 2, esa es la asíntota horizontal. Si yo lo divido en caja, que es como se llama esto, me sale también la asíntota horizontal. Si al grado del numerador yo tuviera esto y yo me pongo a dividir esto, digo, hostia, esto es 0, ¿veis? Ahí estaría la asíntota horizontal. Así que este método me serviría tanto para calcular asíntotas horizontales como asíntotas oblicuas. Horizontales sí que nos van a dejar, por eso no os lo digo, porque os lo voy a decir. Pero se podría, ¿vale? Así que al final yo lo que estoy haciendo para calcular las asíntotas es dividir el numerador entre el denominador. Eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Este caso no tendría asíntota oblicua. Vamos a ver si algún otro tiene. Y este tendría, pero no se puede dividir. ¿Recordáis cómo se divide? Sí, ¿verdad? Este entre este y se pone aquí. Y ahora se multiplica. 2x por menos 4 y lo cambio de signo. Esto por esto y lo cambio de signo. Sí, vamos a hacer otra. Una un poco más larga. A ver si había alguna aquí. Esa no tiene. Esta tampoco. Bueno, que me la invento yo. Aunque pueda dar 4x cuadrado más 6x más 10 entre 2x más 1. ¿Vale? Nos daban esta función. Dividimos. Recordad, este entre este y lo pongo aquí.
4x cuadrado entre 2x es 4 entre 2, 2. X cuadrado entre x más entre más, ¿verdad? Ahora multiplico 2x por 1 y lo pongo debajo del que corresponda. 2x por 1, 2x. Lo cambio de signo menos 2x. Siempre debajo del que corresponda. 2x por 2x, 4x cuadrado. Lo cambio de signo menos 4x cuadrado. Evidentemente el primero siempre se me va a ir. ¿Por qué qué? Porque has puesto el menos 2 en el siguiente y el otro en el otro. Porque lo tengo que poner debajo. Las x debajo de las x. Las x cuadrado debajo de las x cuadrado. Los números debajo de los números. Opero y me sale 4x más 10. ¿Se puede seguir dividiendo? Sí, se puede seguir dividiendo. 4x entre 2x y lo pongo aquí. 4x entre 2x es 2, más entre más es más. ¿Veis? Ni siquiera me hace falta seguir. Esta es la ecuación de la asíntota oblicua. Me da igual lo que da el resto. Lo podemos acabar. 2 por 1, 2, lo cambio de signo menos 2. 2 por 2x, 4x, lo cambio de signo menos 4x. Esto con esto se me va y ahí me queda 8. ¿Qué más me da? Que quede 8 que 32. Porque a mí lo que me interesa es que la asíntota oblicua es y es igual a 2x más 2. Y es igual a 2x más 2. Esa es la recta que yo tendría que representar. Sabremos representar esa recta. ¿Cómo se representa una recta? Dando valores. X y le voy a dar el 0 y el 1, por ejemplo. ¿Vale? 2 por 0, 0 más 2, 2. 2 por 1, 2 más 2, 4. Represento 0, 2. 0, 2. Ese es el primer punto. 1, 4. 1, 4. Ese es el segundo punto. Y ahora trazo aquí una recta y esa sería mi asíntota oblicua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A esta asíntota oblicua iría unida una asíntota vertical. Decidme cuál era. Decidme cuál sería. ¿Dónde estaría? En el 1, 4. No. Vamos, hostia, en los puntos que anulan el denominador. ¿Qué necesitamos? ¿Escribirlo? ¿Verdad? ¿Dónde tenemos asíntotas verticales? En los valores que anulan el denominador. 2x más 1 igual a 0, punto y coma, x igual a menos 1 medio. Así que en el menos 1 medio tendría una asíntota vertical. Donde estuviera. Ahí, por ejemplo. Pues ahí, perfecto. Estudiaríamos por la izquierda y por la derecha, ¿de acuerdo? Imaginaos que viene por la derecha aquí. Vendría por ahí. Aquí viene por la izquierda, vendría ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo será nuestra función? Pues nuestra función entonces será así y así. Aunque el tema de gráficos, eso lo vamos a hablar el próximo día. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Como veis, son pasos sencillos, son muchos, porque hemos hecho dominio, recorrido ya sabemos cómo se hace, hemos hecho puntos de corte y hemos hecho asíntotas. ¿Qué es lo que nos queda? El trabajo con derivadas, que es lo que haremos el próximo día. ¿Hay que tener detalles en cuenta? Sí. ¿Es fácil de hacer? Sí. ¿Fácil de hacer? Muy fácil. Son 4 mierdas. ¿Vale? Os dejo que copiéis asíntotas oblicuas y empezamos a hacer ejercicios.